¿Dónde nació y cuándo? Nací en Asunción el 7 de mayo de 1941, en el barrio Pinosá, frente mismo a la cancha Guaraní. Por eso eres guaraní. Ha, ha muerto. Se nota. Y estamos próximos a un cumpleaños más. 7 de mayo, ¿Cuánto va a cumplir? 83 años. ¿Cómo era la vida en ese momento en que nació? ¿Cómo estaba compuesta su familia? Mi padre era excombatiente de la guerra del Chaco. Está recibiendo el diploma y teniente primero de comandante de un comando en la guerra del Chaco, donde quedó mundial. Y mi madre, mi Asteri, que es la esposa de él, eran trabajadores, tenían un depósito de madera y tenía varias propiedades que se dio a todos los cuatro hermanos. Somos 4 hermanos, uno murió ya, 3 quedan. La mayor tiene ahora 85 años y la menor tiene 71 años. Y ahora una vida muy buena. Yo estudié mi primaria en la escuela Fernando de la Mora, que es detrás de la cancha Guaraní. El primero tiempo hasta el quinto, después fui al Salesianito y terminé el grado. Después fui a Monseñor Lasaña y me recibí de bachiller. Después ingresé en la Universidad Católica. Me recibí en el año 1933 y terminé mi diploma. ¿Qué recuerdos tiene de esa infancia? Muy bueno. Pasé muy bien. La revolución del 47 fue terrible. Había gente perseguida, bombas que caían, gente que moría. Eso fue en el año 47. Pero usted en el año 47 era muy Y tenía 6 años. joven. Y tenía 6 años. Muy joven. Hicimos, o sea, mis padres hicieron zanja para entrar cuando venían los revolucionarios tiraron. Entonces entramos ahí, y la tuca le llamaban. Y ahí así, como te digo, mi padre era maderero, tenía de madera, carpintería, y en eso trabajaba. ¿Por qué empezó a estudiar Derecho? Porque siempre me gustó. Siempre me gustó. ¿En qué año ingresó a la universidad? En el año 65. ¿Quiénes eran los profesores que lo marcaron en esa época? José Emilio Oscar, Juan Carlos Mendoza, Silva Alonso, que después yo le hice su libro también. El señor, el nombre que era el rector de la universidad. Felipe Santiago Paredes, que vivía hasta acá.
era compañero de mi hermano, era de mi barrio. Estaba Trump en el poder, la dictadura. Yo me afilié al Partido Colorado en el 58, pero no actuaba como en la política. Me dedicaba a ir a la lectura de los libros y eso me gustaba más. Por eso que mi papá me puso la editorial. ¿Su papá le puso la editorial? Sí, ¿En qué año fue? 79, algo así. ¿Usted ya había egresado? Ya era abogado. Trabajaba en la profesión ya. ¿Verdad? Pero me gustaba leer, me gustaban los libros. Y empezar a trabajar en la profesión. ¿Dónde trabajó? ¿Con quién? ¿Cómo fue? Como primer trabajo personal, así, ¿verdad? Pero después estuve como abogado la Secretaría Mexicana, Inmobiliaria del Este, SUSA, colaboraba también con el Secretario. Y tenía otras empresas también que me dieron creé un estudio jurídico. Y de ahí viajé cuando demandaban, y porque cuando eso lo había todavía en la jurisdicción de Venezuela del Este, venía a Villarrica. Nosotros íbamos a Villarrica, hacíamos la demanda, y íbamos a Ciudad del Este. Cruzábamos Ciudad del Este porque eran extranjeros, no tenían conocimiento, nosotros les variamos de estudio. Así fue. Y así fue que yo conocía gente de Ciudad del Este, y conocía un rematador con el abogado del Banco de Fomento que era Flor el otro Flor. Yo compraba las propiedades con cheque adelantado y los firmaba. Porque se les rentaba de la gente propiedad. Yo le daba un matador el cheque 30 días. Y en ese interín yo le entregaba ya algo que me pagaba. Ese era mi trabajo. 5 minutos. Luego, tuve varias, el señor Galaverne, él me consiguió 2 asesores del Estado. Uno en la municipalidad de Asunción, no me acuerdo quién, Coco Gaona. Yo trabajaba para la asesoría de Asunción. Ellos me enviaban los trabajos que hacía. ¿Acá en su oficina en particular? Ajá. Y me enviaban. ¿Era como un asesor externo? Y después, el salario me enviaban. Yo ahora no me acuerdo más ni de 2 empresas del Estado. Ya no me acuerdo. ¿Cómo fue la editorial? Me interesa mucho la editorial. Usted se recibe de abogado y empieza a trabajar en la profesión. Sí. ¿Cómo nace crear una editorial y cómo...? No sé, como te dije, me gustaba la lectura, me gustaban los libros. Ahí tenés estos libros también, que son
y este americano famoso, no tiene los nombres, me gustaba. Entonces puse una imprenta para hacer libros. Usted se gradúa, comienza a trabajar en la profesión Sí, como abogado litigante y después de eso lo conoce Argaña. sí, después de mejorar. ¿Cómo se conocen con Argaña? Usted era un joven abogado y Argaña, ¿qué era en ese momento? Como congresista, pero pues yo todavía pues ilustraciones haciendo miembro del Congreso. Él era miembro del Congreso, Sí. no estaba todavía en la corte. No. ¿Y ustedes cómo se conocen? Y me presentaron. Por ejemplo, yo iba, me visitaba, hacía nuevos amigos y me presentaron a Gaña, me presentaron al Oviedo también, hizo abogado también. Yo abogado de mucha gente, muchos políticos. Y mi año trabajaba en la profesión. Yo le hacía los escritos, o sea, yo llevaba los de la nación. Después, en el 82 se le nombra a él como ministro, como presidente. Y ahí yo comencé a hacer los trabajos para la corte. Trabajos editoriales. Bueno, yo fui como trabajo de su nota de venta, todas esas cosas, los documentos que manejan la corte. Yo hacía. Me quedaba ahí para hacer eso. Usted imprimía. Por eso, usted abre la editorial El Foro y empieza. ¿Se acuerda cuál fue el primer libro que imprimió? Este. Pro Patria. Gualberto Cardus Huerta. Sí, Este fue el primer libro que se imprimió. 1900 tanto. 1984. Y allí empieza, además de imprimir esto, empieza a trabajar con la corte, haciendo impresiones para la corte. No, porque en el 74 todavía no. En el 84 todavía no, más adelante. 82, sí. Ajá. Yo tomé los casos grandes, y por los libros que hacían me conocieron. Entonces, como te digo, tomé el caso de los superhijos. Yo conocía al director de la serie, el superhijo, Aldo Superhijo. El primer honorario, eso es importante que gané, fue un trabajo con ellos. Primero honorario que ganó en la profesión. La profesión. Un trabajo. 5 millones de guaraníes. 5 millones de guaraníes. Una vida normal, ¿verdad? Como te digo, fui asesor de la empresa y estaba también que él consiguió a Carlos Balaverno, cuando ese que estaba como secretario del Poder Judicial. Y Juan Ramón Chávez era el presidente, y yo le imprimía también algunas cosas. ¿A quiénes le imprimió el libro usted? Cepena Pastor, a Filemildo, a Juan Carlos Balaverno, es decir, a Juan Carlos Mendonca,
caña. ¿Y cómo era? Ellos le daban el libro escrito en papel. En papel, ¿verdad? Y yo no sé, porque esto, Había que tipear y... así era. Ajá. Y me acuerdo de cuando el trono iba a caer, el dedo, engaña a mi hermano. Me hablaba de los, qué tal están los vivos, cómo están las cosas, me decía. Él no quería, que nadie toque su voz. No podía corregir nada de él. Él hacía su escrito de su defensa, de su demanda, él hacía. Quería que nadie le corrija, que nadie le critique. Me acuerdo que una vez, estando yo ahí en su despacho, porque y él me llamaba Don Chan, no estaba la gente esperando ahí, Don Chan. Y llamó al secretario que era Frete, que tenía puesto ministro de Frete, Antonio Frete. Antonio Frete. Y le tiró por la cara, ¿no? Y yo me levanté, siéntese. Esas son cosas que uno recuerda. Todo. Le dice a Mauro, que ahora está creo que en el tribunal electoral, hizo un libro, pero ahora de su bolillo porque era, no sé qué era, se coló. El Itaipú, la cuestión del Itaipú. Porque su bolillo era eso, era cuchara. Y el Estado lo persiguió. Hasta llegó a cerrar el superior. Y antes del Ministerio del Interior, no, la Corte Suprema de Justicia estaba en la esquina del Intento. Yo estaba en la media cuadra, en la esquina donde estaba el Ministerio del Interior. Esa era la Corte. O sea, el tribunal. Había jugado de primera, segunda y muy bonito. Y el criminal estaba cerca del puerto. ¿Cómo lo conoció usted a Stroessner? Y mediante Ulises Rima. ¿Cómo fue eso? Y cuando me hizo llamar, ¿Quién le hizo llamar? y Stroessner. A ver, cuéntenos la historia. ¿Cómo fue? El regalo de los libros. Yo no sabía que yo tenía que regalar mi libro. Por eso, cuéntenos, porque el otro lo contó antes cuando estaba apagada la cámara. Creo que lo cuente de vuelta. Y Benítez Rima me había dicho a él de que yo iba a donar 1000 libros para que él venga, ¿verdad? Para que él coloque para los damnificados. Yo no sabía. Pero lo único que sé es que 3 días después llega una, después de que él me recibió, que él llevó los libros, 3 días después llega una nota de él y me agradece. Yo le agradece. Y el decreto me autoriza a hacer el código civil. A ver, pero volvamos para atrás. Quiero que nos cuente la historia desde el principio, como lo contó recién, apagada la cámara. ¿Cómo fue? ¿Usted le llama? ¿Quién le llama para decirle que tiene que donar 1000 libros? ¿Cómo fue esa historia? Empecemos al principio. Benítez Rima me llama, me dice, presidente, quiero hablar contigo. ¿Por qué? Vendí. Rima, no tengo traje. Comprarle un saco rápido ahí en el centro. Compré uno ahí, con la novia, no se vendí. Famoso era una cosa. Y me fui. ¿Usted dónde estaba en ese momento? Y estaba yendo al Palacio. Ajá. Yo no sabía para qué me siento que quería. Oye,
Y ahí vivimos, ahí está Criscovillo, el otro hermano, santo de la Aduana, el que está ahí. Los tres estábamos, nos recibe el presidente. Y nos hablamos. Me dice, yo sé que usted es autor de libros. Sí, señor presidente. Usted es un héroe de fuego. ¿Y por qué? Porque hace libros. Por haber que hace libros, porque acá nadie lee. Stroner dijo. Así dijo. Así. Salimos, nos fuimos de pedimos, y al llegar a la puerta de joven, llámame. Sí, señor presidente, me dijo que tengo entendido que usted obsequió mi libro para los damnificados. Lo conocí que no. Sí, señor presidente. Y ahí le llamaban a Mario Aldo Benítez. ¿Y libros de qué eran esos 1000 libros? Todo. Esa pena. ¿Libros de derecho? De derecho, de historia, una serie de libros. Editorial El Foro no solo publicaba libros de derecho. No solo libros de derecho, sino también histórico. ¿Y usted tenía muchos libros guardados en el depósito? Claro, por eso iba a venir el día sabiendo porque él seguía con la Biblia. Y lo puso contra la espada y la pared, lo obligó a donar 1000 libros. ¿Y cómo fue? Bueno, después de eso usted se ve obligado a donar los 1000 libros. Sí, voy a hacer el problema. Y después, 3 días después, Me felicitó, me agradeció. Y ya con el decreto, donde me decía que debía hacer el Código Civil Oficial cargado. 3 días después de eso le llega a usted Sí. el decreto de Stroner Sí, que dice que yo creo que ya ir, donde el Archivo Nacional o así, entregar la cantidad que corresponde. ¿cuántos libros? No, no, pero ¿Cuántas ediciones? 10, pues. O sea, Stroner por decreto ordenó que usted imprima El Código Civil paraguayo. el Código Civil, la versión oficial. Pero hay una diferencia ahí entre la Y era- supuesta versión. Después, eso fue un viernes, cuando el lunes aparece Martínez Milton junto a mí. Y dice, vengo de parte del presidente de la República. Acá tiene 1200 correcciones del Código Civil. Ya es la ley, de todo. Y dije, ¿cómo? ¿Qué va a hacer esto? El presidente quiere que se haga esto. Y esto vamos a llevar los dos a la tumba. ¿Cómo? A ver, aparece, eso fue un viernes. El lunes aparece Martínez Milton. Sí. Me lleva las correcciones del código. Pero el código ya era ley en ese Sí, momento. claro, ya firmado por el código, ya firmado por la Cámara y todo. Porque él hizo el Código Civil, como te dije, y le corrigieron. En el Parlamento le corrigieron. Ajá. Entonces esa corrección es lo que él sacó. Él sacó esas correcciones. Sí. Y puso lo que anteriormente tenía. A ver si entiendo. Martínez Miltos viene. Él hizo el código. Él hizo el código. Sí. Se llevó en el Parlamento, se le corrigió, Ajá. se hizo salió de la ley, y Martínez Milton se enojó. Se enojó. Y claro, porque le corrigieron el código. Ajá. Entonces vino y luego el presidente dijo esto. Y esto vamos a llevar a la tumba a usted. ¿Sí? O sea que él le da el código sin las correcciones del Congreso. Sí, le corrigió. Le da el código así como él lo había hecho. Exactamente. Y usted le ordena imprimirlo así como está. Y esa pasa a ser la versión oficial. Sí, señor. Y terminó. Hasta ahora está ahí. Hay que buscar el código civil que aprobó el Congreso.
Nos daba todo el día. No sé qué pasó el año pasado. O alguno tenía, creo que tenía una persona que me perseguía y me decía, yo tengo. No me acuerdo cuando una imprenta grande, una editorial grande. No sé, pero ahí tenía, habrán sacado del medio el código que hizo el Parlamento, el que era ley, y quedó el hecho por mí como ley. Y ese es el código que tengo. Pero entonces el código que tenemos todos en nuestra oficina no es ¿No? el código. No, no es. No es ley eso. No. Es ley porque estaba todo usando eso. Bueno, pero se usa, pero no es lo que fue aprobado. No fue. ¿Y por qué usted imprimió así si sabía que no era eso lo que había sido? El presidente Martínez Vito me trajo. ¿Qué voy a decir? Él le dijo, esto va a ser un secreto entre usted y yo. Sí. Pero todo el mundo se iba a dar cuenta del secreto si cuando una vez que sale... Esa ley tenía, no había solamente uno que era la ley. Un solo código era la ley. Sí. Y ese se rompió. Y fue el código de Martínez Vito en la clase. Pero usted no pensó que se iban a dar cuenta una vez que se imprima si se tiene la otra versión. En esa época el que mandaba era Strone. Lo que Strone decía es eso. No había. Usted había vivido esa época. Le seguía la caperucita roja. Y adiós. Pues. A la vuelta de mi oficina ahí estaba antes, ¿verdad? Estaba la comisaría tercera. A las 5 de la tarde escuchaba música a todo volumen con gritos. Tremendo, no debo decir nada de esa época. ¿Y ese fue el único contacto que tuvo usted con Stroessner o tuvo más? No, después varias veces me recibió como, por ejemplo, fue combatiente. Y después me acuerdo que 3 veces y me preguntó, ¿cómo está nuestro libro? ¿Qué le dijo? Abierto. No le digas así eso. 500 libros, 5.000. 5.000 imprimió y vendió 500. Y eso es lo que me llevó perdiendo la quiebra. No se vendían los libros, vendían 10, 20 cada libro. Era de Juan Carlos Mendón, Encina Marina. Encina Marina con mi profesor. ¿Por qué no se vendían los libros? Y nadie leía. Abogados éramos 400 y tantos. Yo tenía mi matrícula, 248. Y ahora tengo 840. Y hay más de 50.000 abogados. Imagínate cuánto. Y vienen los abogados, que yo les hacía conferencias a los abogados acá.
Sí, ¿Hasta qué año tuvo la editorial? 83 o más. No, porque la revolución todavía, la guerra estaba yo todavía con mi editorial, en el 89. Porque esa mañana, el 3 de febrero, me fui yo con mi equipo de la editorial. Estaban trabajando en mi funcionario. Iba llegando junto a mí el doctor Gonzalo Papalago, que era el tronco de mucho tiempo. Me lleva un panfleto con él me dijo, pero ¿quién va a pagar esto? Yo quería 10.000 panfletos. Y yo voy a pagar, sacar 7 millones de y después cerré mi editorial. La vendió. Y vine cansado ya de tanto. Y desde aquí comencé. Vinieron algunos abogados, me traían sus casos, lo hacía y después había algunas empresas que vinieron los funcionarios de Capasa. Yo le pedí y así. ¿Cómo fue ese caso de Capasa? Y el Estado quería vender ¿Qué quería vender? y Capasa. Quería venderle Capasa a un particular. Ajá. O puso en venta. Y ahí entonces como 300 empleados iban a quedar en la calle. ¿Cuál fue el resultado? Y gané en la corte de y le digo, hubo una reunión de ministros con el presidente de la República, se llamó, yo estaba en el tribunal y me fui, sentate ahí. Me llamó por mi nombre, Chupi, sentate ahí. ¿Cuánto de todo la revista? No sé cuánto me creo. No, yo te iba a dar 700 millones. Ya ahora 500 millones y 200 millones después. Ese 250 millones, ¿sabes cómo cobré? Yo hice la defensa del gobierno y tenía la comunicación. Le llevé a Oviedo la defensa y me dijo, entregar el teatro y ya solo. Le dije nada, pues no le entregué, pero tenía acá la comunicación. Y me llevó a la oficina de Ceifa. Y dije, Ceifa, ¿qué me tenía? Y la defensa de Oviedo que me entrega el dinero. Dame esto. Y entré. Llegó en el Palacio de Gobierno. Casabianca, ya secretario de Cuba, Cuba. El hermano de Cuba era un compañero de Daniel Salcedo. Hoy viene a los padres. Me lleva a Cuba y yo no dije nada, no sabía nada. Y 3 días, 4 días, ¿cuántos días después? Antes de la muerte de Armenia.
Suena mi celular, el celular era grande, el celular. Hola. ¿Te llamas? Sí, sí. Habla el presidente de la República. Hable con el ministro de Hacienda y ahí le va a pagar los 150 millones. Y este trabajo que usted hizo, entregue a Choca González. Choca González. Sí. Amigo de Choca. Bueno, señor presidente, ¿y dónde? Te vaya a Ministerio de Hacienda mañana y hable con el ministro y le va a entregar el cheque. Vine a casa y al día siguiente, enojado porque no quiere hacer. Yo subo arriba, hablo con el secretario, sí, el ministro, hablo con el ministro, su cheque de ahorita noche. Me fui abajo y me acuerdo como el nombre del y me dice, mira, acá está tu cheque. Bueno, por mucho yo tengo porque se tiene que firmar tal documento, o sea, mañana no llego. Y salí, después dije, no, ¿por qué no se me dicho que no? Me subió otra vez fundamento. Llegó al secretario y me dice que mañana faltan unas primas, y otra cosa, las primas del secretario. Entró junto al ministro y sale andando. Me bajé y ya el tipo con el cheque en la mano. No se vino a decir. El cheque. Los 250. Murió el grande esa noche. Esa mañana murió. Y después hubo esa manifestación de esos jóvenes que murieron también. Y le agarran a Cuba, le agarran a juicio político. Ese mi trabajo le sirvió para su defensa. Entonces, tenía el cheque en mi bolsillo. Dije, me van a pagar. Me fui al banco de momento a las 7 de la mañana y estaba yo. En la esquina de ese hotel había estaba todavía el hotel, los coches se dejaban. Y dejé mi camioneta y me fui al banco. Y le entregué al secretario. Se me junto a un rato me pasaba y me veía a mirar de otro. Un plan de cero me dijo. Y vino y dijo, no tenemos en este momento de 50.000. Tenemos todo de 10.000. Dámele. Así salió, porque no, acá no había ladrones, así salieron niños sin por con la vine y descargué en mi camioneta. En esto vine, estaba escuchando la radio, el fiscal general del Estado, Carrera Verón, ordena al presidente de la República a que no se pague ninguna suma de dinero de su, porque había sido que me dio una cuenta especial que ellos tienen. Y le dio 2.000 millones, ¿sabes qué? No le dio la caballería. Y a mí se lo dijo. Y yo, entonces vine acá y le dije a mi señora, vamos rápido, vamos a comprarme que a la casa de un ranchito lo tenía yo en el fondo. No sé si vieron de... Vamos a comprar todos. ¿Cuántos libros escribió usted? Sí, tengo para corregirlo ya. Allá está con los libros. 3 libros escribió. Sí. ¿El primero cuál fue? Y después ¿Este cuál es? ¿El manual de estilo y práctica forense? ¿El primero?
Las dos caras de la Constitución es el segundo libro, y el tercero, El tercero, no sé si el libro no, este segundo, la venta de Capaza, fraude escandaloso al pueblo. fraude escandaloso al pueblo paraguayo. Ese es el segundo. Ese, Y el tercero, la doctora. las dos caras de la Constitución. A ver. Y ahí tengo Hola. para aprovechar las cosas. Este lo tiene el lector, las dos caras de la Sí, Constitución. Victoria. Y el otro, el fraude, No, ese no tiene duda de yo. este solamente usted lo hizo. Y el otro, el manual de estilo y práctica forense, Ese sí, tiene una empresa, ¿cuál? ¿El lector? ¿El foro? fue, El foro. que El foro publica ese. Hay una parte muy importante de su vida que por la que yo lo conocí a usted. Hace unos años yo estaba haciendo una investigación sobre el Aves Data. Y revisando las actas de sesiones de la Convención Nacional Constituyente, yo me di cuenta que el artículo sobre el Habeas Data que se aprobó en la comisión redactora tenía un texto, y el artículo que finalmente se aprobó el último día de la convención, el día 20 de junio, cuando hubo que levantar la mano, era otro texto. Es decir, la comisión redactora, cuando se reunió, votó el artículo de la Habeas Data y no hubo objeciones. Se aprobó el artículo así como estaba en el proyecto. Y eso se presentó después a la convención, al pleno de la convención. Ese artículo decía, por ejemplo, toda persona tiene derechos. Sí, aquí lo vamos a leer. La Constitución con sus fundamentos. Voy a ir al artículo concreto del Habeas Data para explicar el tenor de mi investigación. El artículo 135 dice: toda persona puede acceder a la información y a los datos. Y acá hay una fe de rata donde dice puede acceder, debe decir podrá acceder. Y luego dice en la segunda parte podrá solicitar ante el magistrado competente. Y la redacción que se había aprobado decía podrá demandar. Entonces tenía ligeros cambios. Entonces yo, leyendo las actas de la comisión redactora, encuentro un artículo con un texto, pero resulta que el último día, el día que hay que levantar la mano, el secretario de la convención lee un texto distinto. Lee un texto distinto. Y nadie dijo nada, nadie dijo no, pero esa no era la que habíamos aprobado, nadie dijo nada. Y entonces yo digo, ¿qué pasó acá? Y entonces digo, tengo que hablar con los convencionales constituyentes para preguntarles qué pasó acá. Por eso es que empecé a llamarlos a los que pude. Hablé con el profesor Lescano Claude, hablé con Benjamín Fernández, y le llamé a usted también. Entonces ese fue el primer momento en que hablamos, y de ahí dije, tengo que hablar con él. Por eso lo que me interesa ahora es hablar sobre ese capítulo importante que es la convención. ¿Cómo usted fue electo convencional constituyente? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo fue? Bueno, fue en el 89, creo que fue 90. ¿Usted qué edad tenía ahí? Y llegó 41. 50 años. ¿Quién lo propuso para ser convencional? Un partido colorado. Usted fue propuesto por el Partido Colorado. Se hicieron las elecciones y ganó. ¿Cuántos convencionales fueron en total? Nosotros, De todos, no solo el Partido Colorado. 189 y tal. 189.
189. Hay mucha gente que nos está escuchando que son jóvenes. No saben cómo se hizo la Constitución. No, ¿Cómo fue? Porque una vez que se crea la Convención Nacional Constituyente se dividió en comisiones, ¿no es cierto? comisiones, ¿sí? ¿Qué comisión le tocó a usted? Estaba con los campesinos. ¿Pero integró alguna comisión en particular? ¿La comisión redactora no? No. ¿La comisión de estilo? Bueno, esa era profesor. ¿Cuál era para profesores? Nosotros profesores. ¿La comisión redactora? Sí. Y ¿Usted no integró ninguna de las comisiones? no, eso ¿Y cómo eran las sesiones plenarias? ¿A qué hora empezaban? ¿Cómo se votaban los artículos? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hizo la Constitución? y nos reuníamos ahí, allí se reuníamos. Se ponía, es como el Senado, el Cámara de Diputados, nos reuníamos y cada uno se posición. El voto de los paraguayos extranjeros, mi abuelo Héctor Argaña y mi abuelo presidente de la República, que defienda el voto de los paraguayos extranjeros no acepta. Yo acá fundamenté y gané. ¿Cuál fue su postura? ¿Qué sostuvo usted? Que no pueden votar. No, pues tengo que corregir todo de la Constitución. O sea, en la sesión plenaria usted votó que los paraguayos en el extranjero no pueden votar. Acá yo. La cosa no está todo una de estas son mi defensa. ¿Y Argaña estaba de acuerdo con eso? Sí, todos estaban de acuerdo. Solamente algunos convencionales que vivían alrededor de la interior querían que los paraguayos que voten. Imagínate si ahora votan y se forma realmente y gana un candidato ¿Pero por qué no pueden votar los paraguayos que vienen extranjeros? ¿Tienen derecho a votar? derecho a votar. Pero hay que modificar la Constitución de aquí. Porque, ¿por quién dirige la votación? El Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es jurisdiccional. Es como, la Corte no tiene jurisdicción fuera del país, ¿verdad? Y el Tribunal Electoral no puede, porque le dice claramente jurisdiccional. Tiene que nombrar un juez, es como tiene, acá donde te das cuenta, la jurisdicción de Concepción, de Encarnación, ¿verdad? Tiene su juez, su fiscal, tiene todo completo su organización. ¿Y cómo va a formar eso en el extranjero? Pero no es un contrasentido decir los paraguayos que vienen al exterior tienen derecho a votar, pero al final no pueden votar. No puede votar todavía, hay que ubicarlo, ¿no? Hay que poner entonces acá, de que el pueblo paraguayo es el que vive acá y el de acá. Poner el Tribunal Electoral tiene jurisdicción en el extranjero. ¿Cómo va a castigar, por ejemplo, un delito electoral? ¿Cómo va a castigar? ¿Cuál es el lugar donde tienen que votar? Si hay un problema de impugnación de votos, por ejemplo, ahí no lo podría resolver la justicia electoral de acá. ¿Cómo va a resolver? Vamos a suponer que en Bélgica. Eso que está diciendo. ¿Qué puede hacer? Vamos a suponer que en Bélgica hay elecciones y en el consulado paraguayo de Bélgica concurren los paraguayos que viven en Bélgica, concurren a votar.
Vamos a suponer que van 40 a votar y hay una impugnación de votos. Ahí no podría resolver entonces la justicia electoral paraguaya. No puede, no tiene jurisdicción. La jurisdicción es lo que te da derecho y te da fuerza para actuar. Ese es. El Estado dice claramente en la Constitución, dice que la jurisdicción electoral depende de la Corte. ¿Y qué habría que modificar? ¿La Constitución? Claro, ¿Qué artículo? todo. O sea, el artículo, la jurisdicción del Tribunal Electoral, el voto de los paraguayos en el extranjero, donde diga, por ejemplo, que el presidente y vicepresidente se han electo por el pueblo paraguayo y en el extranjero. Es decir, que viven en el extranjero. Porque ahora dice, La Constitución. ahora dice el pueblo paraguayo. El pueblo nomás. El pueblo dice. Nuestra Constitución es estricta. Lo que está ahí se cumple. Si está mal, modificarlo. Pero ya, obstruirlo. Dice, los senadores se han electo en jurisdicciones nacionales. Y si dice jurisdicciones, ¿cómo le va a hacer los senadores electos? La misma cosa, este nombramiento de ministro de la Corte. Dice, será electo por el Senado de los 3 candidatos que le da el Tribunal Electoral. El Tribunal, Consejo. El Consejo de la Magistratura. 3. De eso elige el Senado. El presidente lo que tiene que hacer es acordar. No puede negarse, pero la Constitución no le autoriza eso. Sin embargo, Carter y Lugo le negaron a 2 ministros de la Corte. Dice con acuerdo del Poder Ejecutivo. No dice, Pero está obligado a acordar. Claro. La Constitución es obligatoria. Porque es una ley del pueblo que te obliga a hacerlo. Vos no sos el dueño de la Constitución. Ese es el grave error que tenemos. Grave error. Pero entonces, ¿para qué la Constitución, para qué ustedes, los convencionales constituyentes, pusieron en un artículo con acuerdo del Poder Ejecutivo si da lo mismo que tenga o no tenga el acuerdo? Porque el Poder Ejecutivo está obligado a hacerlo. Tiene que hacerlo. Bueno, entonces, ¿para qué pusieron con acuerdo del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no le sacaron nomás esa parte de la norma si estaba obligado a hacerlo? ¿Esté o no esté de acuerdo? Tenés que poner con acuerdo, escrita, Constitución escrita. Sí. Entonces hay que ponerle todo, completo. Claro, pero a lo que yo voy es, ¿para qué establecer en una norma constitucional que diga con acuerdo del Poder Ejecutivo si se lo está obligando? No, porque los 3 poderes del Estado tienen que estar de acuerdo. Por eso, ¿y si el presidente no está de acuerdo? Sí, pero tiene que estar de acuerdo. Carter y Lugo liquidaron. Yo creo que ahí el problema es que la Constitución diga con acuerdo del Poder Ejecutivo. Porque ahí se entiende entonces que... tiene que cambiar. Para mí habría que cambiar en todo caso la redacción, porque si ustedes lo que quisieron poner es que el presidente sí o sí debe refrendar, o sea, el Senado elige al ministro de la Corte, ¿no es cierto? Sí. Y el presidente es un secretario nomás, entonces el Sí. presidente es un pasapapel nomás, tiene que refrendar sí o sí. Bueno, Es una figurita eso es nomás. para vos, ¿verdad? Pero hay que hacer eso. Bueno, pero entonces... Después modificar Bueno, pero entonces si es así, entonces ¿no hubiera sido más conveniente escribirlo de otra manera nomás? En vez de que diga con acuerdo... Y por eso de que ya está escrito. Sí, ya está escrito. Pero lo que pasa es que justamente el presidente Carter Y el presidente Lugo no entendieron que eso sea de esa manera. O sea, la redacción quizá permita una interpretación,
Si se ponía, en vez de poner con acuerdo del Poder Ejecutivo, se hubiera puesto, por ejemplo, con obligación del Poder Ejecutivo de promulgar al que haya sido electo, ahí no habría ninguna duda. Y ahí hay Una pregunta más. Una última pregunta. ¿Por qué se llaman las dos caras de la Constitución? por eso que vos lo que está diciendo. Lo que se dice, lo que dice la Constitución y lo que se hace, lo que no dice la Constitución. Dos caras. No hay nada que discutir. Y es una ley. Pero lo único que te digo es que los errores no son lo que están. Muchísimas gracias por esta charla, ha sido un placer. Al contrario, yo estoy satisfecho de decir algunas cosas. Lo único que siento es que esto no me da más. No me acuerdo. Estoy tomando remedio, estas cosas, pero no me vienen más los nombres de las personas y las cosas. Yo tuve muchos amigos buenos. Acá, por ejemplo, en esta constituyente, hubo un problema. Los liberales se unieron con los colorados aragonistas. Yo ya no era aragonista, estaba con los tradicionalistas. Y ellos eran mayoría. Por eso tiene más poder que el poder ejecutivo. El ejecutivo es prácticamente el administrador. ¿Te das cuenta? No puede tomar determinación propia, como antes. El Congreso es el que manda lo que dice el Congreso. Porque ellos dicen, los liberales decían que ellos no llegan a la presidencia, pero el Congreso puede llegar a eso. ¿Te das cuenta? La política como por eso está pasando. ¿No te das cuenta? Sí, un sistema parlamentarista con alto poder en El el Parlamento. parlamentarista lo es, prácticamente. Ahí está lo que dice Carlos Radil, como él hizo un problema. No hay nada que hacer. Hicimos mal. Porque tenemos que darle también al Poder Ejecutivo un poder. Por ejemplo, que a los 3 años si no funciona el Parlamento, ¿por qué el presidente se le puede sacar por un juicio político al Parlamento? Al ministro de la Corte, a la UNED, por juicio político. Pero los parlamentarios no tienen juicio político. Y ellos pueden hacer lo que quieran. Muchas gracias, muy amable. Al contrario, no.